Tuvimos la oportunidad, la brillante ocasión de asistir aquí en la Universidad del Área Andina en Pereira al lanzamiento en abril pasado del proyecto Raíces de la Perla. Este proyecto tiene 5 capítulos, de los cuales se ha logrado desarrollar 2, van hacia el tercero el próximo 27 de junio, un tercer capítulo que el doctor Felipe Baena ha denominado Peregrinos. Vamos a explicar de qué se trata y está muy relacionado con las migraciones que han llegado a la ciudad de Pereira a lo largo de la historia. Y el primer capítulo tuvo que ver con los lugares emblemáticos de la ciudad, la Plaza de Bolívar, el estadio, el aeropuerto, lo que se llaman usualmente los activos de una ciudad como la nuestra. Y el segundo capítulo, el rol de las mujeres en el civismo pereirano, que también tuvo una noche, una velada extraordinaria aquí en el auditorio del área andina. En un instante regresamos con el doctor Felipe Baena, rector de área andina, para que nos hable de los otros 3 capítulos que, como lo acabo de indicar, el próximo 27 de junio se realizará el tercero relacionado con los peregrinos. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Bueno, Luis, un saludo para ti, muy especial, también para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Nosotros cuando definimos los capítulos quisimos abarcar lugares que no han sido comúnmente abarcados en otros productos históricos. Y por esa razón la elección de los lugares emblemáticos, el rol de las mujeres en el civismo pereirano y en esa misma línea el rol de los peregrinos. Nosotros sabemos que a nuestra ciudad han llegado personas de diferentes lugares del mundo que han ocupado espacios muy importantes, desde el desarrollo económico, muchos empresarios, o por ejemplo desde el fútbol, que es bien apasionante la historia de los paraguayos en su momento cuando llegaron a integrar el Deportivo Pereira. Entonces es un poco también de reconocimiento a esas familias que en un momento determinado encontraron en Pereira su proyecto de vida y que históricamente le han aportado mucho a nuestro desarrollo. Y algunos de ellos se quedaron, como el caso de Isaías Bobadilla, cuya esposa tuvo una gran peluquería en la ciudad de Pereira, y Alberto, el hijo de él, que además de haber sido jugador del Deportivo Pereira, tiene el restaurante Bobadilla, que eso es uno de los lugares más apetecidos en la ciudad en materia de gastronómica. Doctor Felipe, quiero devolverme un poquito, ¿por qué Raíces de la Perla? ¿Qué es lo que pretende la Universidad del Área Andina con este proyecto? Bueno, Raíces de la Perla nace de varias conversaciones que tuvimos con muchos líderes de la ciudad, donde nos manifestaban su interés por fortalecer ese sentimiento del civismo pereirano. Muchas veces hablábamos y decíamos qué es lo que hace que Pereira tenga un desarrollo importante, qué ha marcado la historia de Pereira, y muchas personas concordamos, pues estábamos en la misma línea, que era el orgullo, el sentido de pertenencia por esta ciudad, que se traduce en esas ganas de ir en equipo o ir juntos. A partir de eso empezamos a pensar una buena manera de atraer a jóvenes, a personas también que vienen de otras ciudades, a que conozcan nuestra historia, y quisimos hacer un formato enganchador, en un formato audiovisual, en video y texto y también imágenes, donde podamos conectar a estos muchachos sobre la historia. Y a partir de eso fue que definimos los 5 capítulos que usted mencionaba recientemente, y cuyo objetivo, y esta parte es muy importante, Luis, al final del mes de agosto lo que queremos es lanzar un curso virtual corto, donde esperamos llegar a cerca de 50.000 personas de manera gratuita, que accedan, conozcan nuestra historia en este formato, puedan interactuar con preguntas, respuestas, que se vayan formando en lo que significan estos momentos, hitos, personajes de la historia pereirana. Usted está decidido a recuperar no tanto el civismo, que ha cambiado mucho sus formas, o sea, el espíritu está ahí,
el sentido de pertenencia, eso que llamamos la pereiranidad. Uno no puede dudar que eso existe, inclusive en personas que no nacieron en Pereira. Yo lo suelo llamar, por ejemplo, usted es pereirano de nacimiento, pero si usted fuera antioqueño de Medellín, yo diría que usted es un pereirano nacido en Medellín. Así es, sí, total, Luis. Y yo creo que históricamente las personas que han llegado a Pereira tienen sus orígenes en otras regiones. Sí. Yo creo que eso ha sido parte de lo que ha marcado. Inclusive en el primer capítulo, Amparo Jaramillo mostraba muy bien cómo los caucanos con los antioqueños iban poblando esta región, y a partir de la unión de esas dos culturas fue que se empezó a crear lo que es este sentimiento pereirano. Y a partir del tiempo, o alrededor del tiempo, empiezan a llegar otras migraciones de otros lugares que hacen lo que nosotros somos. Entonces yo creo que el civismo no se entiende como esa cultura cerrada, esa cultura también que se piensa inclusive con algún elemento de superioridad. Todo lo contrario, yo creo que el fortalecimiento del civismo es con miras a recibir a muchas más personas que lleguen a esta ciudad y se enamoren de lo que ha sido su historia, y también con sus propios aprendizajes puedan aportar. Eso nos lo imaginamos mucho para los jóvenes que no conocen quizás tanto estas historias de nuestros papás cuando nos hablaban del aeropuerto, de todo lo que se gestó. Y también para darle la bienvenida a las personas que hoy están llegando de otras ciudades, Luis, que vienen con miradas diferentes del mundo, Sí, pero señor. que queremos que se sientan bienvenidas y que hagan parte de lo que es la cultura pereirana. Regresando, doctor Felipe Baena, a las migraciones, la más fuerte de las colonias es la sirio-libanesa, ¿cierto? Sí, eso lo vamos a ver en los capítulos, en el capítulo siguiente, y por eso yo no me le voy a adelantar mucho para no chiviarlo, pero ahí se hace un recorrido interesante de lo que han sido los sirio-libaneses para nuestra historia. Y hay unos personajes muy importantes, como le decía, generadores de empleo, de desarrollo, empresarios importantes en varios sectores inclusive. Entonces es bien interesante también ver los motivos por los cuales llegaron aquí. Hay unos motivos pensados porque de alguna manera alguien les contó lo que significaba Colombia y Pereira, pero también hay unas historias muy chéveres de motivos accidentales de personas que estaban pensando que iban para otros lugares del mundo y terminaron aquí. Y eso es bien emocionante. Nosotros hemos querido que cada capítulo, más allá de traer información misma, que la información es muy valiosa, también genere emociones a la gente, le genere arraigo, le genere inquietud y curiosidad también para explorar un poquito más. Me hace acordar el doctor Felipe Baena de una persona que yo aprecio muchísimo, doña Teresa Lefebvre de Toulemont, y que llegó desde Francia, y inclusive su hermano, el famoso obispo francés Lefebvre, Monseñor Lefebvre, vino a Pereira varias veces y armaba unos alborotos terribles porque era un obispo que era contradictorio, siendo vaticanista, era contradictorio a las políticas generales del Vaticano, de la famosa línea de los obispos radicales, católicos 100%. Lo que quiero significar con ello es que doña Teresa Lefebvre de Toulemont, que fundaron aquí inicialmente la fábrica de paños Omnes, Sí, y se convirtió claro que sí. ahora en textiles Omnes. Claro que sí. Ella llegó, me contó alguna vez que llegó a Pereira y llegaron al Hotel Soratama. Sí, como esas hay un montón de historias que uno en verdad se enamora porque cuentan, digamos, uno cree que las personas pueden llegar acá con una vida organizada, quizás con activos, pero Sí. muchos de ellos se vinieron con un pie adelante y uno atrás, con una maleta a buscar un nuevo Aunque escenario. hubo empresarios, por ejemplo, lo conocí también, un enorme tipazo, el doctor Fernando Cruz Mesa, que fue gerente de Colpapel toda la vida, y falleció aquí en Pereira, y antes de morir él pidió que sus restos quedaran aquí en la ciudad, porque ese señor amaba a Pereira. Sí, no, y nosotros nos imaginamos mucho, yo se lo decía a Luis hace un rato, que esto sirva de inspiración también para otras personas que quieran venir a hacer su futuro aquí. De Y acuerdo. hoy en día está pasando mucho en trabajos remotos, estamos viendo llegar españoles digamos, que llegan a iniciar su vida acá, y es bien interesante cómo genera interés todos estos temas para aprender de la ciudad. Tenemos un par de personas que nos han dicho, yo quiero hacer ese MOOC, un par de ciudadanos españoles que están Sí. viniendo acá con una esposa española que vivió mucho tiempo en ese lugar del país, Claro. del mundo, y vienen y dicen, a mí me encantaría aprender de esto. Entonces, que todo esto que ha pasado sirva de inspiración también para estas personas que hoy están llegando y que
vendrán Yo tuve después. una relación muy especial con el gerente del Hotel Meliá en los años 80, don Fermín Cabello. Él era de Cartagena, de la ciudad de Cartagena en España. Y él fumaba muchísimo. Era un fumador empedernido e incorregible. Pues eso lo llevó a la tumba. Y fue sepultado en Pereira, don Fermín Cabello. Pero él se ufanaba mucho de decir que nosotros no sabíamos lo que teníamos cuando abría la ventana y decía, mirad lo que tenéis acá, vosotros no sabéis lo que tenéis, ¿cierto? Y era que lo que él nos mostraba era el paisaje. Y él decía, los verdes era una cosa increíble. Vamos a una pequeña pausa, doctor Felipe, para que nos hable del evento que va a haber el 27, Claro que sí. 27 de junio próximo, el de los peregrinos, en qué consiste el evento, y posteriormente el cuarto capítulo, que es Ciencia y Tecnología, y el quinto, que son hechos que marcaron la Claro historia que de sí. Pereira. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Mauricio, que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, va a anotar, va a anotar. ¡Gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Doctor Felipe, el 27, de manera muy sucinta, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros hemos querido que la presentación de estos capítulos se conviertan en experiencias para los pereiranos. No solo mostrarle el producto audiovisual como tal, sino que las personas puedan venir, encontrarse, tener una conversación, y en sí mismo hemos querido diseñar eventos sociales donde la gente se transporte a otros momentos de la historia y comparta. Entonces, para este del 27 de junio hemos pensado obviamente el lanzamiento de nuestros capítulos. El capítulo dura un poco más de 20 minutos, es bien corto pero es bien emocional, y vamos a establecer una conversación entre varios representantes de diferentes culturas que han llegado aquí. Ah, qué bueno. Hasta hoy hemos establecido como un formato de conversación de 2 personas, pero teniendo en cuenta que hay unos representantes bien interesantes, vamos a hacer un formato de panel. Heterogéneos. Un formato de judíos. panel con conversaciones bueno. de ida y vuelta, donde cuenten anécdotas, y pues esas personas se las tendremos como sorpresa. Y al final, como lo hemos hecho hasta ahora, una reunión con una muestra gastronómica de algunos empresarios que se han venido sumando también, que quieren ofrecer sus productos al evento, pero en resumen lo que queremos es 1 horita y media de una persona que ame la ciudad, que le dedique y le dé ese regalo, pues, y también reciba un poco de lo que significa el civismo pereirano. ¿Cuál es la idea alrededor de Ciencia y Tecnología, que es el cuarto capítulo? Ese es un capítulo bien emocionante también porque hay unas historias relacionadas con nuestro desarrollo que están cargadas de ciencia y tecnología. En el pasado reciente usted ve lo que están logrando empresarios nuestros como Buscar, Magnetron y otros, pues, Frisbee sin nombrarlo, que mediante la innovación y la ciencia y tecnología están transformando sus sectores. Pero en el pasado hay historias muy interesantes como por ejemplo la llegada de la telefonía a Pereira, que Sí, es 1928. que es muy emocionante, como cuentan que no había ni siquiera a quién llamar y que es una de las primeras ciudades en Colombia, inclusive entiendo. Fue la segunda ciudad en América Latina con telefonía automática después de Buenos Aires, ni siquiera Bogotá. Imagínese. Bogotá todavía le daban aquí a la cuerda al teléfono del magneto. Imagínense. Entonces eso marca también y demuestra un poco de ese tesón, de la visión que ha tenido la cultura pereirana para traer ciencia y tecnología al servicio del desarrollo. Se habla también un poco de la llegada a las principales industrias o de las primeras industrias Claro. en Pereira y Dos Quebradas, que de alguna manera se ve de una forma integrada, y cómo ellos realmente, más allá de ser hechos aislados y caprichos de alguien que le gusta todos estos temas, en verdad han impulsado nuestro desarrollo. Ahí hay un factor muy importante que es el de la presencia en Pereira de un boyacense, de un pereirano nacido en Boyacá, en Tunja, el doctor Jorge Roa Martínez, Claro que fundador de la Universidad Tecnológica, pero
fue un hombre de una visión sobrada del lote. No solamente fundador de la Universidad Tecnológica, fundador del instituto, previamente a la universidad, el Instituto Técnico Superior. Eso es muy importante y como sabemos, la visión de Jorge Roa Martínez fue la que trajo la primera institución de educación superior pública a nuestra región. La tecnología. Claro. Él vio la diferencia entre un pueblo, como decía Hugo Ángel Jaramillo, de vocación fenicia, o sea, comerciantes, sí, vendedores de tela y de chucherías y de cosas, ¿cierto? Comerciantes, mercaderes, a una transición hacia el desarrollo tecnológico que lo estamos viviendo hoy en la era digital, y él ya lo había visionado. Ese señor tenía una mentalidad, como decía mi amigo Albert Einstein. Totalmente, y mire que el desarrollo que se da en una época posterior, es decir, la UTP está cerca del cumplimiento, un poco más de los 60 años, pero si usted ve lo que se ha materializado en sus graduados y toda la gente que ha salido a emprender con empresas de este tipo de tecnología, es impresionante. Y asimismo, pues la llegada a otras instituciones de educación superior, que yo creo que han hecho un aporte muy importante al desarrollo de esta región. Los hechos que marcaron la historia, ¿a qué se refiere? Que es el 5º capítulo de Las Raíces de la Perla. Ahí hay hechos inesperados que de alguna manera movieron el curso normal de la historia. Uno de los más recientes que sabemos que fue importante para el eje cafetero fue el terremoto del año 99. Pero hacia atrás hay una serie de hechos también en algunos momentos importantes, por ejemplo la separación del departamento de Caldas, que da el surgimiento al departamento de Risaralda, y la fuerza que tiene hoy nuestra capital como la conocemos hoy, es un hecho bien importante. Entonces se intenta establecer e identificar cuáles son esos puntos de inflexión. Si usted trae con una curva de desarrollo y de un momento a otro pasa algo en la historia que hace que las cosas cambien. Entonces le adelanto esos dos que son bien gráficos, pues porque en la cabeza de nosotros está pues, los que nos tocó el terremoto, pero sí otro momento de la separación del departamento de Caldas, que hacen que Pereira sea muy distinto hoy a lo que iba en su curva normal de desarrollo. Y en ese curso de la historia que usted está reseñando, doctor Felipe Baena, queda de manera indiscutida la formación de una serie de universidades que en Pereira pues, literalmente se ha equiparado con Manizales, que era la ciudad universitaria de la región. Sí, eso lo hablamos usted y yo en alguna conversación que estuvo muy chévere también. El departamento de Risaralda está cerca de los 50.000 estudiantes. Post pandemia hemos perdido cerca de 2.000 estudiantes, pero la realidad es que hoy ya en población estudiantil somos el segundo departamento con la mayor tasa de cobertura a nivel nacional y ya estamos muy cerca del departamento de Caldas, que como lo hemos dicho bien es un referente en todo sentido. Y también hemos avanzado mucho en aseguramiento de la calidad. Ya son 3 instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad. Más de 60 programas académicos acreditados, una oferta que es muy importante. Si un joven en esta ciudad quiere estudiar, no tiene que moverse a ningún lado. Hasta el doctorado. Ya tenemos una oferta. En cuanto a maestrías y doctorados, todavía nos falta madurar un poquito. Es parte natural de tener un departamento joven, pero es cierto que la educación está haciendo un gran aporte también al futuro. Doctor Felipe, ¿por qué está usted empecinado? Obviamente tiene el respaldo de su junta directiva y de los mayores accionistas de la Universidad del Área Andina. ¿Por qué está usted empecinado en este tema de las raíces de la perla, de meterse en ese berenjenal de tratar de mover a la opinión pública, de mover la ciudadanía como es de difícil, teniendo en cuenta que los tiempos han cambiado muchísimo? Luis, nosotros lo entendemos como una responsabilidad. Una institución de educación superior tiene que estar completamente enganchada con el desarrollo de su territorio. Eso lo marcamos nosotros mismos en nuestra misión. Eso significa que las funciones que nosotros hagamos desde la formación de los jóvenes, desde los proyectos de investigación, desde nuestra propia extensión, se conecten con lo que somos, con el pasado, con el presente y con el futuro. Y Raíces de la Perla es una manera de acercarnos siempre al desarrollo. Hay veces las personas, y usted y yo lo hemos hablado también anteriormente, soy muy interesado en temas de innovación y me gustaría pensar en cómo se desarrolla y se transforma una ciudad, pero hay activos culturales, hay patrimonios históricos, hay algunos tejidos que son invisibles, que son inclusive mucho más fuertes que la misma infraestructura. Y eso es lo que nos ha motivado a nosotros desde Ariandina, como usted lo ha dicho, con el apoyo de nuestro consejo directivo, a que seamos
presentes, activos en lo que significa el arraigo a la ciudad de Pereira y el departamento de Risaralda. Si nosotros nos conectamos desde acá, es mucho más fácil construir el futuro. Es en muy buena medida pasar del dicho al hecho, porque se sigue hablando mucho del civismo y de las actividades que enaltecen el sentido de pertenencia de la ciudad. Nos quejamos también mucho porque ha llegado mucha gente a la ciudad que no siente nada, o muchos pereiranos de nacimiento que también arrojan la basura a la calle, que no tienen piedad con la ciudad. Es decir, los tiempos han cambiado muchísimo, como lo acaba de anotar hace un instante, pero personas como el rector de la Universidad del Área Andina, Felipe Baena, nos está dando una verdadera lección de sentido de pertenencia que esperamos que todos, ojalá en muy poco tiempo, la asimilemos suficientemente para hacer de Pereira una ciudad que marque diferencia en el contexto nacional e internacional. Muchas gracias, doctor Felipe. Gracias a ustedes. Solamente para terminar, es de verdad que Raíces de la Perla ha sido una iniciativa que nace en Área Andina, pero se ha unido muchísima gente, Sí. muchísimos empresarios, hemos recibido un apoyo que ha sido muy amplio. Entonces, si bien en algún momento en unas conversaciones que tuvimos con Iván Muñoz, con Amparo, Jaramillo, que ellas fueron los que de alguna manera inspiraron todo esto, la ciudad nos ha cobijado alrededor de esta iniciativa, y hoy en día yo no lo veo siquiera como un producto de Área Andina. Área Andina es un gestor, lo veo como un producto de ciudad, y esperamos que de esa manera la gente lo siga recibiendo y podamos seguir generando experiencias donde las personas se encuentren, disfruten y dejemos un legado a estas personas más jóvenes y otras personas que vienen a visitar a nuestra ciudad. Que así sea. A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, programa de líderes de opinión del doctor Felipe Baena, rector del Área Andina, es uno de ellos. Deseamos que nos sigan acompañando con su sintonía, con su confianza. Hasta un próximo programa.